Muy buenas noches amigos de las redes sociales, bienvenidos a este nuevo diálogo abierto. Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma digital del Facebook y estamos compartiendo este pequeño diálogo abierto. El día de hoy ya habíamos anunciado en programas anteriores o en ocasiones anteriores de que a partir de este jueves y todos los jueves vamos a dialogar, vamos a hablar de manera sincera, vamos a hablar de manera directa sobre diversos temas del ámbito cultural. Bienvenidos, son exactamente las 7 de la noche en punto, nos estamos conectando ya en vivo para conversar con ustedes a través de este medio, como una plataforma digital para promover obviamente cultura, información y hacer de este espacio de las redes sociales, de este espacio tecnológico, un espacio para proponer quizás una nueva propuesta cultural. Hoy día vamos a hablar, repito, sobre el tema de la cosmovisión andina. Quiero invitarte a darle me gusta a este video y compartir este contenido en los lugares que veas pues por conveniente. Muy bien amigos, vamos a comenzar, vamos a tener un diálogo de media hora aproximadamente, donde vamos a abordar diversos aspectos del ámbito cultural, principalmente del tema de cosmovisión andina. Muy bien, vamos entonces a comenzar mientras ya se van conectando. Quiero también mencionar de que vamos a habilitar también el diálogo a través de los comentarios de este video. También vamos a habilitar un espacio a través de este mismo medio, mandando un link para quienes deseen ser partícipes, formar parte de esta propuesta de hablar sobre cosmovisión andina. Muy bien amigos, bienvenidos, buenas noches con todos, bienvenidos. Ya vamos a comenzar, en breves minutos vamos a abordar el tema, o vamos a desnudar el tema, en este caso, del tema de cosmovisión andina. Siempre con la modestia de vuestro humilde servidor Edison Takuri Cabrera. Hoy día, repito, vamos a hablar sobre este tema tan importante, entender cómo exactamente ve el hombre andino el mundo, cuál es la percepción diferente, por ejemplo, a la europea, diferente a la percepción al cual estamos acostumbrados. Vamos a conocer este bonito mundo. Si tú conoces un poquito más, coméntanos, danos por favor ahí tu comentario, que vamos a estar muy atentos a lo que ustedes vayan a decir. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de cosmovisión andina. Cuando hablamos de cosmovisión andina, vamos a hablar de cosmos, vamos a hablar de el universo en su totalidad y la visión que tenemos frente al mundo. A eso le vamos a denominar con el nombre de cosmovisión andina. Cosmovisión, cómo percibe el hombre el mundo. Esa es la primera pregunta que vamos a desarrollar. Ahí está justamente el interrogante, ¿cómo percibe el hombre andino el mundo? Esa es la primera interrogante que quizás vamos a desarrollar en este primer capítulo. Vamos a primero decir que el hombre andino siempre ha vivido desde tiempos inmemorables, siempre con esta filosofía de la igualdad, de buscar el bien común solidario frente a los demás. Bueno, vamos a partir por ese principio. El hombre andino siempre ha buscado que todos tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de desarrollo, y he ahí el primer principio de la cosmovisión andina. Buscar la igualdad económicamente, socialmente, sus relaciones con la comunidad, inclusive la igualdad va de mano con las diferentes deidades que tiene el hombre andino. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión andina, hablamos necesariamente de igualdad. Ahora veamos este otro principio. Todo el mundo andino está completamente vivo. Para el hombre andino, absolutamente la naturaleza es parte de su vida. Es un ente que tiene vida completa, vida plena, participación activa dentro de la convivencia humana, dentro de la convivencia animal. Todo el mundo andino está vivo. He aquí la explicación de por qué, por ejemplo, las personas antiguas tienen la costumbre, por ejemplo, de hacer un oveja chuyay
al empezar, por ejemplo, una jornada de trasquilado de lana de oveja, por ejemplo. He aquí la explicación de por qué, por ejemplo, muchos taitas, abuelos, suelen, por ejemplo, hacer un pequeño pago, un pequeño quintu, un jaiwaricui a las diversas deidades, a todos los apus, para, en este caso, darle pues esa convivencia activa. ¿Por qué? Porque el hombre andino considera, repito, vivo el universo. Considera vivo, por ejemplo, una piedra, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, del tema de las huacas, ¿no? Considera vivo, por ejemplo, el tema de los cerros. Por ejemplo, considera vivo a los ríos. Considera con plena vida, por ejemplo, a los lagos, ríos, lagunas, riachuelos, pequeñas yarcas. O sea, el hombre andino considera vivo a todo el universo. Una piedra tiene vida, una roca tiene vida, un río tiene vida, un cerro tiene vida, ¿no? El hombre andino, de manera igualitaria, convive y se relaciona con sus deidades de manera activa y de manera igualitaria. Vayamos ahora al segundo principio del cual vamos a hablar en esta noche. En el mundo andino no existen poderosos ni autosuficientes, justamente por este principio básico elemental que estamos hablando, el tema de la igualdad. O sea, si existe igualdad, obviamente una deidad, un apu, ¿no? No tiene la mayor jerarquía, ¿sí?, que por ejemplo un simple ser humano. Entonces, ya estamos partiendo con tres principios básicos elementales para hablar de la cosmovisión andina. El tema de la igualdad, de que absolutamente todo el mundo andino está vivo, no existen poderosos ni autosuficientes. Ahora, ¿cómo podemos definir quizás el tema de la cosmovisión andina? Debemos de hablar necesariamente sobre una filosofía ancestral, una filosofía que viene de padres a hijos, una filosofía que se ha transmitido de generación en generación. Y esta filosofía se basa en el principio del buen vivir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se busca siempre la armonía de la vida dentro de la comunidad. El buen vivir, la conexión, la preservación de la naturaleza, la vida en comunidad son principios básicos que rigen el tema de la cosmovisión andina. Muy bien, amigos, ahí vamos con la definición. Ahora vamos a hablar un poquito también de la simbología que conlleva hablar de la cosmovisión andina. Cuando hablamos de la cosmovisión andina vamos a hablar de los diversos símbolos que forman parte de la vida del hombre andino, la representación subjetiva de la realidad. ¿Sí? El hombre andino siempre ha utilizado una serie de símbolos, señales, etcétera, para representar su realidad. Una clara muestra de esta viene a ser en este caso la chacana. Quizás hablar un poquito sobre la chacana va a ser un tema un poquito más amplio, pero todo tiene un significado. Por ejemplo, en la chacana podemos ver, ¿no?, el día, la noche, la tierra, el fuego, el agua, el aire, ¿no?, y los diversos meses del año conformados en esta, ¿no? Bueno, es, repito, quizás un tema aparte en el que podemos hablar en este caso de la simbología de la chacana y la simbología de diversos factores iconográficos que forman parte de la cosmogonía andina. Pero aquí vamos a mencionar solamente que los símbolos, las representaciones subjetivas de la realidad también forman parte de la cosmogonía andina. El saber, bueno, qué bonito o qué diferente es quizás el conocimiento ancestral con el conocimiento, lo vamos a decir, con el conocimiento pues europeo. La ciencia está basada, por lo menos en el conocimiento europeo, pues para, por ejemplo, generar un arma, para crear, por ejemplo, una bomba, para generar, en este caso, armas químicas, etc. El saber de la ciencia está destinado a eso, a una situación de armisticio, de buscar armarse del todo, o buscar, en este caso, dominar a los demás. Pero como hace un momento lo hemos mencionado, el saber andino, la cosmovisión andina, concibe en un mundo de igualitarismo, ¿sí?, en un mundo del buen vivir. Por lo tanto, el saber andino, el conocimiento andino, también está destinado a preservar la vida. De verdad, qué bonito es hablar de estos temas, qué bonito es hablar de la cosmovisión andina porque nos permite entender eso,
la preservación de la vida como principio básico, elemental de la convivencia humana. Si el ser humano quizás se tomara un tiempo, un respiro para analizar esta filosofía, quizás pues tendríamos pues una sociedad completamente distinta o una naturaleza completamente sana, sin contaminación del agua, sin contaminación del aire, ¿no? Y siempre cultivar el saber, ¿para qué? Para preservar la vida. Una clara muestra de esto, a través de la cosmovisión andina, es pues hablar, por ejemplo, de los calendarios agrícolas. El calendario agrícola quechua, el calendario andino, está destinado a preservar la vida, a analizar punto por punto cómo son los cambios climáticos, cómo son en este caso los cambios de estaciones para preservar la vida y para generar pues buenas cosechas. Entonces este saber andino también forma parte de la cosmovisión andina. Ahora, ha formado parte históricamente, por ejemplo, para el tema de la arquitectura. Sabemos que el saber de la cosmovisión andina ha hecho posible, por ejemplo, esta maravilla mundial llamada pues Machu Picchu. Es fabuloso realmente entender pues esta idea filosófica ¿no? del buen vivir y de la cosmovisión andina. Muy bien amigos, vamos a seguir entonces hablando sobre la cosmovisión andina. Estamos entrando a temas introductorios sobre todo esto y bueno, me gustaría que ustedes que estén conectados en este caso a este diálogo o quienes van a quizás tener la oportunidad de ver en este caso el en vivo, porque lo van a ver, lo van a comentar seguramente, me gustaría que ustedes puedan interactuar con este programa. Repito, todos los jueves estamos implementando por un mes, todos los jueves vamos a hablar de un tema de interés, y en esta oportunidad estamos hablando de la cosmovisión andina. Veamos, vamos a hablar también de los principios importantes a los que se basa la cosmovisión andina. Por ejemplo, uno de los principios muy importantes es la concordancia, que todo está relacionado con todo. Tú estás relacionado con una planta, tú estás relacionado con un animal, estás relacionado con el cosmos, estás relacionado con todo lo que nos rodea. Todo está relacionado con todo. La existencia de un simple animal también depende de la existencia del hombre. El hombre depende de la existencia de las plantas dependen del hombre. Todos dependen de los demás y los demás dependen de ti. Por eso la filosofía o la cosmovisión o este principio de la concordancia es de la siguiente manera, pues, ¿no? O sea, si yo cuido, por ejemplo, los animales me van a brindar, pues, me van a brindar carne, me van a brindar leche. Si yo cuido, los animales también recíprocamente me van a devolver ese favor de concordancia. Entonces, otro principio importante del cual vamos a hablar en esta noche, necesariamente, es el tema de la concordancia. La concordancia, la armonía, la correspondencia. Todo efecto tiene su causa y viceversa, toda causa tiene un efecto. Si yo, por ejemplo, cuido la naturaleza, definitivamente, si no cuido la naturaleza va a haber sequías. Y si yo cuido la naturaleza, obviamente la naturaleza o la Pachamama también recíprocamente por correspondencia también me va a brindar pues buenas cosechas, ¿no? Ese vendría a ser el segundo principio del cual estamos hablando, que es el principio de la correspondencia. Ahora veamos el tercer principio, la complementariedad, la inclusión de los opuestos, la fusión crea los elementos resistentes. Por ejemplo, las parejas, las mariposas. O sea, aquí ya hay una ley dialéctica de los contrarios, ¿no? Que se complementan unos a otros. La reciprocidad, el intercambio de favores, que también forma parte de la cosmogonía andina. En conclusión y en resumen sobre esto de los principios de la cosmovisión andina, bueno, ahí estamos hablando de 4 principios básicos de la concordancia, la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad. Principios que rigen la cosmovisión andina. Vamos ahora a pasar al tema en este caso del tiempo. Cuando hablamos del tiempo sería pues un pecado terrible no hablar de cuál es la perspectiva que tiene el hombre andino respecto al tiempo. Bueno, el hombre occidental, el hombre oriental, bueno, vamos a decir así, occidentalizado, ¿sí? En Occidente el tiempo es completamente lineal, ¿sí? Es completamente lineal. No sé qué opinan ustedes, me gustaría escucharlos. El tiempo se basa pues en un pasado, ¿sí? Un pasado,
Bueno, es angustiante esta concepción del tiempo. Existe un pasado, existe un presente y existe obviamente un futuro. Son tres tiempos que existen en la visión o en la cosmovisión, en este caso occidental, ¿no? Hay un pasado, ¿sí? Hay un presente y hay un futuro pues completamente angustioso. En la cosmovisión andina, curiosamente, existe solamente el presente y el tiempo no es lineal. El tiempo no se basa en una línea recta donde naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Esa concepción es completamente europea. O sea, tenemos una concepción completamente distinta, una concepción circular del tiempo, donde el mundo vivo late al ritmo de los ciclos cósmicos. Todos los ciclos cósmicos laten en relación a la vida del ser humano. En otras palabras, solo y únicamente existe el presente. No existe el pasado y no existe el futuro. Pero ¿cómo es posible eso? El presente incluye al pasado. O sea, mucho cuidado con esa afirmación. Muy importante entender esa afirmación. O sea, el presente en el que estamos ahora hace que incluyamos al pasado. Por eso, por ejemplo, un abuelito, ¿sí?, para la cosmovisión andina, pues no es simple pasado, ¿no? No es que lo vamos a discriminar, lo vamos a votar, lo vamos a dejar, ¿sabes qué? Ya estás viejito, bueno, tiras a un asilo o algo por el estilo. Sino que incluyen al pasado. El pasado forma parte importante del presente. Los taitas, los machulas, forman parte importante de este momento. Por eso son consideradas personas completamente sabias, llenas de sabiduría, llenas de principios, llenas de ética, que ayudan inclusive a la toma de decisiones dentro de las comunidades originarias. El presente existe, pero el presente incluye al pasado y sabe el futuro. Ese es un principio también importante que analizar en esta noche de diálogo respecto a la cosmovisión andina. Ahora, existe una renovación anualmente por año existe una renovación, la conservación entre todos los seres vivos que vuelven a nacer y vuelven a incluirse en toda nuestra realidad. Muy bien, ahora veamos este principio importante de la cosmovisión andina. Vamos a hablar del todo. El vivir individual no existe en la cosmovisión andina, jamás ha existido. Vivir individual es un pensamiento completamente egoísta que viene pues en este caso de Occidente, ¿no? O de Europa, lo vamos a decir así. O sea, el hombre andino no concibe pues la vida diciendo o afirmando, por ejemplo, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas, y yo tengo que hacer absolutamente todo y tengo que vivir pues yo para mí mismo. Primer acto yo, segundo acto yo, tercer acto yo, ¿cómo se llama la obra? Las 7 maravillas del mundo. No, el hombre andino o la cosmovisión andina percibe la vida, ¿sí?, como un ser comunal, como un ser colectivo. He ahí también otro principio importante para entender a los pueblos originarios. Ellos piensan en colectivo, piensan en grupo, hay una razón comunal de vivir. Bueno, yo quiero compartir un poquito de alguna experiencia que tuve en algunas comunidades. Tuve la oportunidad de ir a tomar fotografías, por ejemplo, y por ahí me detuvieron, ¿no? Dijeron, ¿qué tienes? ¿Qué haces en esta comunidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Por favor, explícanos por qué estás tomando fotografías, ¿no? Entonces me han dicho, me han explicado de que yo no puedo tomar fotografías así por así. Tengo que pedir autorización a la comunidad. ¿Por qué? Porque el vivir individual en las comunidades no existe. Existe la razón comunal de vivir, a través, por ejemplo, del Aini, la Minca, ¿no? Principios muy, muy interesantes que nos invitan pues a reflexionar y a vivir en comunidad. Cuando alguien, por ejemplo, hace una chacra, automáticamente pues ahí llamamos en este caso al vecino, a la vecina, todos los de la comunidad forman parte de esa acción colectiva que estás realizando. No es hacer tu casa solo. En cambio, en el pensamiento completamente occidental, el vivir individual sí existe, ¿no? O sea, yo vivo individualmente y yo tengo que hacer esto. Ese pensamiento, pues, de alguna manera genera, pues, una idea, pues, casi egoísta
dentro de las personas, dentro de las gentes. Entonces, el vivir individual no existe, repito. Hay una razón comunal de vivir, todos viven en grupo, todos piensan en grupo, ¿sí? Inclusive es tanto su vivir, en este caso colectivo, comunal, que incluyen a la tierra, incluyen a sus deidades dentro de ese vivir comunal. Por eso que no es de sorprenderse que una comunidad, por ejemplo, se considere pues a la tierra como un ser completamente vivo y se le pida descanso de la tierra, el respeto a la tierra. 2 años trabajo mi chakra y 1 año en este caso lo dejo ahí tranquilo a mi tierrita. ¿Para qué? Para que se pueda otra vez renovar, para que haya otra vez ese principio de renovación, de volverse a rehacer las cosas, ¿no? Hay un descanso de la tierra. En cambio, en la cosmovisión europea, lo vamos a decir así, no existe este descanso de la tierra. Lamentamos que no exista eso. Bueno, por otra parte, el hombre y la Pachamama se relacionan entre sí, coexisten, armonizan, ambos existen relacionados entre sí. El hombre vive de la Pachamama y la Pachamama vive del hombre. Todos se equivalen, se relacionan, se armonizan, coexisten. No existen, repito, superiores ni inferiores, ¿no? En este caso, la cosmovisión andina o la cosmovisión inca, por ejemplo, considera a la Pachamama y al sol. Por ejemplo, el sol concibe a la Pachamama y la Pachamama pues va a dar fruto, va a dar vida, y la Pachamama se representa de esta manera, como una mujer pues completamente adulta, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en la imagen, como una mujer completamente adulta, que da vida, que irradia en este caso cariño, amor, naturaleza, que irradia pues agua, que es la fuente pues de vida de nuestras tierras. Entonces, he ahí la Pachamama, la madre tierra, aquella tierra que nos da dónde vivir, dónde comer, de qué comer, nos da alimento para vivir tranquilamente, ¿sí? Y ahí está la Pachamama, que forma parte importante también de la cosmovisión andina. Bueno, vamos a hablar también de los sacerdotes andinos que toman el pulso del clima, por ejemplo, de la creación, la renovación, pero cuando hablamos de sacerdotes andinos estaríamos hablando de los pacos, o llamados también con el nombre de Alto Mesayo, ¿no? Personas que han sido escogidas directamente por la Pachamama para tomarle pues ese pulso al clima, para saber cómo se va a realizar, por ejemplo, la siembra, la cosecha durante todo el año. Entonces ahí tenemos esta concepción interesante que es del todo. Veamos ahora los tres mundos, así de manera breve, de manera resumida, de la cosmovisión andina. Vamos a ver del Hanan Pacha, vamos a hablar del Kai Pacha y vamos a hablar del Ukhu Pacha. Tres mundos importantes dentro de la cosmovisión andina. El Hanan Pacha, que viene a ser el mundo de los dioses, donde ninguna persona ha llegado, solo el Inca ha tenido el contacto directo con el Hanan Pacha, el Hanan, el mundo de arriba, ¿no? Donde, por ejemplo, están deidades muy importantes como por ejemplo la Mamacocha, el dios Huiracocha, ¿no? Que es una deidad importante, el dios Inti, el Mamaquilla, el dios Pachacamac, el dios de los terremotos, ¿no? La Mamaquilla, que forma parte de las deidades andinas que hasta el día de hoy prevalecen, como también pues una visión agrícola, ¿no? Lo vamos a decir así, forman parte pues de la visión agrícola del hombre andino a través de su calendario agrícola. El Inti, ¿no? El Hanan Pacha. Y ahí también existen pues las pacarinas. Se dice que el mensajero, en este caso el Hanan Pacha, viene a ser pues el cóndor. Es un mensajero de los dioses. Veamos ahora el Kai Pacha, el mundo de aquí, el mundo de los hombres, los animales, las plantas, el mundo del presente y del aquí. ¿Cómo se concibe desde la cosmovisión andina el Kai Pacha? Bueno, en el mundo occidental una persona muere, simplemente falleció, pues. Bueno, en este caso en la cosmovisión andina, los muertos van a renacer en forma de semillas. Esa es una bonita una muy interesante concepción, repito, de la vida, del mundo del renacimiento,
a través, en este caso, de las semillas. En otras palabras, estaríamos hablando de que todos los muertos se vuelven pues semillas y vuelven a renacer. Que todas las plantas forman parte también de nuestro pasado. Que todas las plantas forman parte de nuestra historia, ¿no? Entonces ahí está el mundo de los muertos, el renacer a través de las semillas. Ahora, se simboliza a través del puma, que va a simbolizar pues la sabiduría, la fuerza, la inteligencia, el gobierno a través del puma, a través del famoso Okemichi. Por eso también se afirma pues que el Cusco tendría pues una forma de un puma, de un Okemichi, porque también forma parte de, ¿no?, el Caipacha. Aquí en el Caipacha estamos todos quienes existimos en esta naturaleza. Todos los seres humanos, las plantas, las flores, los árboles, los ríos, los lagos, los cerros, forman parte de este hermoso paisaje llamado Caipacha. Y ahí también se encuentran las famosas pajarinas, ¿no? La concepción o la cosmovisión andina considera pues que el hombre andino ha salido de una pajarina. Por eso hablamos, por ejemplo, de los hermanos Sayer de haber salido pues de un cerro, ¿no? He ahí las pajarinas. Los eclipses lunares, que son presagios de mal augurio, la lucha que tiene en este caso el puma y la serpiente para evitar pues los eclipses, y el rayo que nos permite conectarnos también, que vienen a ser entes, que no entes, sino puntos de conexión con el Hanampacha, y el arco iris, que forma también parte de esta conexión con el Hanampacha. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Estamos hablando de la cosmovisión andina, hemos hablado un poquito del Caipacha, estamos hablando de la concepción del tiempo. No sé cuál es la opinión que te merece quizás esto que hemos podido pues investigar a través de algunos libros de antropología. Lo hacemos, repito nuevamente, de una manera modesta para compartir pues un poco de información de alguito que hemos podido conocer a través de las pequeñas lecturas que hemos podido tener. Y ahí está, amigos, el Caipacha. Y por último, vamos a hablar pues del Ujupacha, el mundo de los muertos. El mundo de los muertos y bebés no nacidos, que se vuelven semillas. El renacimiento de la vida hecho a través de la muerte. O sea, la muerte y la vida se vienen complementando, vienen a ser una unidad para generar pues esta situación cíclica que tiene la cosmovisión andina. Es muy interesante entender esto, porque entender que los muertos simplemente se fueron, pues es una manera quizás muy catastrófica pues de entender la muerte. Pero entender de que los muertos reviven, en este caso a través de semillas y a través de plantas, a través de toda la vegetación que existe, es bastante interesante porque nos permite respetar la naturaleza, amarla, vivir de ella, pero con esa dignidad única que tiene el ser humano de hacer suyo una planta, una chacra, un cerro, etc. Las fuentes o las cuevas comunican, ¿no?, con el Caipacha, ¿no?, la serpiente, por ejemplo, que representa el infinito y forma parte del Ujupacha. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con este video. Hemos tratado de resumir toda la cosmovisión andina de manera muy sintética, muy breve, muy escueta. Y este ha sido pues nuestro programa Jesua Rima y Ninchis en vivo y en directo a través de esta plataforma digital. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a seguir en este caso los programas consecutivos que vamos a ir publicando durante todo este mes, un mes entero. Todos los jueves tenemos un encuentro con un diálogo abierto para hablar un poquito de todo. Hoy hemos hablado de la cosmovisión andina, una visión distinta, una propuesta interesante de filosofía de vida para todos ustedes. Muy interesante, amigos, vivir en colectividad, vivir en igualdad, sentir que todo el mundo está vivo, forma parte importante de nuestra naturaleza humana. Yo me despido de todos ustedes, muchas gracias por haberme atendido en este en vivo. No jawanka tupa kunanchis, tingu kunanchis camaña. Jokpiña, hasta Juan Parlarizón. Hasta una próxima oportunidad.